Consuelo Ruiz Montero el haber aceptado impartirnos la conferencia titulada La novela griega y sus papiros, y también que gracias a ella hemos conseguido que la Facultad de Filosofía y Letras nos haya dejado este espacio. Por otro lado, Francisca Moya, socia de honor de la Asociación de Mujeres Universitarias de Murcia, ha sido la que me ha puesto en contacto con Consuelo, con lo cual no solo agradecida, sino agradecidísima de poder disfrutar de esta magnífica conferencia que solo con el título ya pretende ser interesantísima. Extiendo mi agradecimiento a todos los amigos y amigas presentes, así como a las nuevas socias, por poderles dar nuestra bienvenida en directo. Es un gran honor tener entre nosotros a Consuelo Ruiz Montero, catedrática de Filología Griega, a la que le avala un gran currículum, el cual he tenido que hacer abreviado por su extensión, pues de otra manera nos ocuparía parte de la tarde y le restando el tiempo a su magnífica conferencia. Currículum vitae de Consuelo Ruiz Montero. Consuelo Ruiz Montero es catedrática de Filología Griega del Departamento de Filología Clásica de la Universidad de Murcia desde 1996. En 1974 se licenció en Filología Clásica en la Universidad Autónoma de Barcelona y en 1979 se doctoró por la Universidad de Salamanca con la tesis titulada Análisis estructural de la novela griega, que obtuvo el premio extraordinario del Departamento de Filología Clásica de dicha universidad y que fue dirigida por el profesor Antonio López Ceire. Gozó de una beca de la Fundación Alexander von Humboldt, de un año de duración en la Universidad de Múnich en 1991, que fue prorrogada luego en otros 6 meses. Ha estado en el comité organizador de todos los congresos internacionales de novela antigua y ha impartido conferencias en Oxford, Exeter, Reading, Leeds, Siena, Bari, Cassino, Respino y Tesalónica. Ha sido coordinadora del Servicio de Voluntariado de la Universidad de Murcia y coordinadora de los estudios de doctorado de la misma universidad. Ha sido evaluadora de catedráticos de universidad en la Agencia Nacional para la Evaluación de la Calidad y la Acreditación desde abril de 2010 hasta octubre de 2012. En el curso 2015-16 disfrutó de un año sabático en el que estuvo investigando en Oxford como visiting profesor del Corpus Christi College y en la comisión für Arte, Geschichte und Epigraphe de Múnich. Es autora de 3 libros: La estructura de la novela griega, Análisis funcional, Salamanca 1988, La novela griega, Madrid 2006 y la traducción Hermógenes sobre la forma de estilo, Madrid 2003, y unos 60 trabajos de investigación en revistas nacionales e internacionales. Actualmente está preparando para Cambridge School of Publishing la edición del libro Orality and Greek Literature en The Roman Empire, sobre las interrelaciones entre oralidad y literatura griega desde una perspectiva sociocultural. Además, su investigación actual se centra en el estudio de los papiros de la novela griega. Es miembro y tesorera del Liceo de Mujer y Ciencias de la región de Murcia. Bueno, yo recuerdo que mañana es el Día Internacional de la Mujer, pero bueno, nosotros lo estamos celebrando hoy, nos anticipamos. Y también nosotros queremos hacer la asociación, vamos a hacer una celebración, vamos a hacer el Día de la Mujer Internacional, más hace un año que hoy día 7 de marzo que presentamos la asociación a los medios. Entonces quiero decir para las que estáis aquí, para las que animéis, que ya nosotros también hacemos viajes, programamos, y el próximo que vamos a tener, que lo estamos haciendo, me está ayudando la secretaria de la asociación y yo, es Orihuela. Eso es interesantísimo, desde luego tendremos que estar el día entero. Yo seguro que va a estar de miedo porque lo vamos a organizar a conciencia. Yo ya he escrito, me he puesto en contacto con la igualdad de Orihuela, pero bueno, aunque no vengamos respaldadas, os prometo, ya os iré informando. Bueno, no quiero restarte más tiempo. Muchísimas gracias y me siento a Bueno, lo primero, muchas gracias. Agradezco mucho la invitación a la Asociación de Mujeres Universitarias de Murcia.
Me parece muy buena iniciativa esa de las conferencias culturales. Y bueno, yo quiero también recordar que mañana es un día muy importante para todas las mujeres de este país, porque desde 1920-30 tenemos ahí unas mujeres extraordinarias. Por otro, si viste el otro día el reportaje sobre Clara Campoamor en La Voz, que estuvo muy bien, ¿no? Es de nuestra asociación. Por eso, me acordé de vosotras, digo, tenéis el mérito, chicas, de seguir una senda extraordinaria. Así que yo feliz. ¿Apagamos con suelo? Sí, ¿Se ve mejor? un poco, Venga. pues sí, porque mientras yo pueda leer, Sí, porque queda mejor, Sí. ¿eh? Ah, sí, sí. entonces, Lo ideal. no, yo leo ahí, o sea, si cerráis un poco más, yo puedo leer, lo digo porque vais a ver mejor así. Sí, está más o menos bien. Bueno, pues nada, muchas gracias, como digo, y además me permitís compartir con vosotras pues, uno de los temas que más me gustan y a la que he dedicado toda mi vida, que son las novelas griegas. Porque he convivido con ellas, pues ya veis, desde mi tesina, mi tesis, y acabo de cumplir 70 años, aunque no parezca, ya lo sé, pero ya sé que no parece, como me dicen a veces, yo por eso lo digo, que los tengo, ¿no? Pero bueno, que mi espíritu está joven, quizá porque leo sin parar, pues porque mi afán de conocer pues no ha llegado a su límite. No sé si alguna vez me pararé, pero de momento siempre encuentro temas que investigar, temas en los que profundizar, de los que ya he estudiado, y sigo siempre, porque para mí la investigación es fundamental, es fundamental. Bien, vamos a hablar de los, fijaos el título, que es efectivamente sugestivo, y cuando hablamos de papiros, pensamos en Egipto. ¿Lo veis bien? Sí, sí, más o menos, ¿no? Este es un mapa de Egipto. Egipto nos fascina como país, igual que fascinó a los griegos, por su antigüedad y por la grandiosidad de su espacio físico, de sus templos sobrehumanos. Y tenemos aquí el mapa de Egipto, y vemos ahora, hago una foto. Yo estuve en Egipto en el 2019, antes de la pandemia. Fuimos con la excusa, que vimos en realidad, de ver un papiro en el Cairo, en el Museo del Cairo, y tuvimos la suerte de que la directora era una mujer, os lo digo, y nos dio permiso, una maometana, vestida de maometana, los pies a la cabeza, pero amabilísima y correctísima, nos dio permiso para ver el papiro de una novela de estas que voy a hablar hoy, cuando el gobierno de Egipto nos lo negaba. Y dijeron, ¿sabe usted que necesita 6 meses para ver el papiro? Necesita 6 meses para que le demos permiso. Digo, pues lo sentimos, pero vamos a Egipto ya. Lo que no le dijimos al gobierno es que lo habíamos visto. O sea, que teóricamente no hemos visto el papiro, pero digo que lo vimos. Entonces Egipto, como digo, estas fotos las hice yo cuando estuve en Egipto en el 2019, y si alguien no ha ido a Egipto y puede ir, pues yo siempre aconsejo, mira que yo soy de griego, hola, y me encanta todo lo de griego, como podéis imaginar, pero Egipto, pues es también mucho Egipto, ¿no? Bien, vamos a ver aquí estoy con mi colega, con la que suelo trabajar en papiros, Maripaz López Martínez, que es profesora de Alicante, y la verdad que entre las dos pues hacemos un buen tándem. Mira, este es el templo de Abu Simbel, que es impresionante, ¿no? En el sur de Egipto. Bien, empezaremos diciendo que hay 3 tipos de escritura egipcia: la jeroglífica, la hierática, y la demótica. Vamos a ver ahora 3 ejemplos, imágenes que vais a ver. Esto no es griego, este es egipcio, que corresponden a los 3 grandes periodos de la historia de Egipto. El Imperio Antiguo, aquí tenéis un ejemplo de egipcio jeroglífico, que es el que normalmente vemos cuando hablamos de Egipto y vemos los templos con estos pictogramas. Esto es el egipcio jeroglífico, que es el más antiguo y el más difícil en principio, el más arcaico por tanto. Imperio Antiguo. El Imperio Medio es el egipcio ya hierático, que es el antiguo, pero un poco más simple, o sea, los pictogramas están más simplificados. Y el egipcio más reciente, que es el egipcio que veis aquí, demótico, que veis que ya casi una escritura casi continua, es mucho más fácil para que os el demótico. Yo el demótico lo leo en traducción, no sé demótico, pero es interesantísimo el demótico, ya lo vamos a ver, porque es la lengua con la que se encuentran los griegos cuando llegan a Egipto. Y después de este periodo demótico que corresponde al Imperio Nuevo, que es desde 1550 hasta el siglo VII, en que viene la dominación persa. Sabéis que los persas conquistan Egipto y solamente son liberados, para ellos, hay mucha literatura de propaganda antipersa y progriega, porque cuando Alejandro Magno conquista Egipto en el 332 a.C., pues para las fuentes demóticas, luego hablaré de ellas, pues es un libertador, porque los libera del yugo persa, aunque Alejandro viene de fuera, pero ya veremos que de alguna manera lo hacen coincidir
con sus propios faraones egipcios, y cosa que le viene muy bien a la propaganda de Alejandro también. Alejandro muere en 323, entonces fijaos, en 10 años ha conquistado el mundo. En 10 años Alejandro llega hasta la India, conquista toda Asia y evidentemente conquista Egipto. Se dice que está enterrado, se discute en dónde está la tumba de Alejandro. Se dice que está en Alejandría, cerca, en el oasis de Shiva, o cerca de Alejandría, que la ciudad toma nombre de él. Hay muchas Alejandrías en todo el imperio que funda. Imperio que dura poco, como sabéis, porque cuando muere Alejandro, sus generales se reparten el imperio. Está Ptolomeo Lago en Egipto, llamamos los Lágidas, Seleuco en Siria, los Seleucidas, y cada parte del imperio se segmenta y forma digamos, sus provincias independientes. Bien, entonces fijaos, en 332 conquista Alejandro Egipto, con lo cual tendremos una población mixta, egipcio-griega o greco-egipcia, y en el 31 a.C., acordaos, batalla de Actium, Antonio y Cleopatra, y hablaremos también algo de... No hablaremos de Antonio y Cleopatra, pero sí otra novela, que sería una novela auténtica, ¿no? Como sabéis, y todos estamos pensando en Liz Taylor y en la película de Hollywood. Bueno, es muy película, ¿eh? Cleopatra no era como Liz Taylor, no era una mujer guapa en absoluto, con las monedas que tenemos, pero sí era inteligentísima y cultísima, eso hay que decirlo, mucho más de lo que parece aún en la película. La película se ve tremenda, pero era mucho más, ¿eh? Bien, en el 31 a.C., batalla de Actium, digo, Octavio, luego Augusto, conquista la última provincia que le queda, que se resiste, que es Egipto. ¿Eh? Con lo cual tenemos todo el Mediterráneo bajo el yugo romano. Los griegos siempre admiraron a Egipto, por lo tanto siempre lo respetan. Y veremos que lo que hace es fusionarse con la cultura egipcia autóctona. Los romanos verán a Egipto como una provincia más a la que tienen que administrar. Es gente prosaica, gente que inventa el derecho, como sabéis, las leyes, y esos poetismos y tanta magia, aunque veremos que hay mucha magia, y ese aspecto tan religioso, y aunque se pone de moda también en Roma, pero es mucho más cercana, pese a todo, a lo griego que al mundo romano. Mirad, luego en el siglo V, en la conquista árabe, cae el imperio romano, como sabéis, a partir del siglo IV, va decayendo, y en el siglo V hay la conquista árabe, y desde entonces se habla árabe, como sabéis, en Egipto hasta nuestros días, que es un país árabe, más abierto que otros países árabes, pero no deja de ser un país pues maometano en sus costumbres, en su lengua, etc. Por tanto, fijaos, tenemos una mezcla de culturas que va a ser muy importante todo lo que vamos a ver hoy. El papiro es una planta que procede del África tropical, de donde fue llevada al Nilo, aunque nos imaginemos, esto es el papiro, estos son papiros, la planta, aunque nos imaginemos que nace en el Nilo, no nace en el Nilo, fue llevado al Nilo. Vamos a ver, mira, esto es un tallo, el papiro. Yo vi papiros y estuve viendo cuando estuve en Egipto, como siempre hay un viaje por el Nilo, pues puedes contemplar. Hay papiros también en la Fuente Aretusa, si alguno ha estado en la Fuente Aretusa de Sicilia, otro lugar que os recomiendo viajar. También en la Fuente Aretusa también hay papiros, porque el Mediterráneo tiene varias zonas de papiros, no solo Egipto. Bien, nuestra palabra papel viene de papiro, papiros en griego, nuestra palabra papel viene de papiro. Pues vamos a ver esta planta, mirad cómo se construye un papiro. Se coge el tallo y se va abriendo la planta y se van haciendo las fibras transversales y se va prensando. Observad. Los americanos quisieron hacer un papiro en el microscopio, se puede ver, este es un papiro artificial, moderno, americano. Quisieron hacerlo para ver cómo quedaba. Y este es americano. Esto vamos a ver que es el papiro al microscopio auténtico, egipcio, que donde se ven las fibras, como veis, transversales. Y esto, mirad, esto es un portapapiros, de época egipcia. Observad los pictogramas que hemos dicho, jeroglíficos. Ahí se metían, enrollados, como veremos, se enrollaban los papiros y ahí se metían. Mirad, ahora lo vamos a ver después. Esto es otro papiro que explicaré después. Cuando se deja de trabajar, de ser cultivada la planta, el papiro, para hacer papel, pues el papiro muere. Entonces los papiros actuales de Egipto, del Nilo, no son los antiguos, o sea, no son los hijos de los antiguos, para que me entendáis, sino que fueron importados desde el Jardín de Luxemburgo, en París, en 1872,
y fueron plantados frente al Museo Egipcio y a partir de ahí se fueron extendiendo por el resto del Cairo, del Cairo. Los antiguos escribían en rollos que iban desenvolviendo, con un cálamos, que es en lugar de un bolígrafo, tenían una especie de pluma, iban cálamos, y contenían una serie de columnas con páginas, y así se forman los primeros libros. Libro, acordaos que en griego es biblion, de donde viene Biblia, biblioteca, biblion. Y en latín volumen, porque volvo, evolucionar, volvo, es dar la vuelta a los rollos. Con lo cual libro en latín es volumen y en griego biblion. El primer libro, los primeros libros, podríamos decir, es en forma de códice, que es esto, más o menos para que me entendáis. Un códice sería esta forma. Empiezan en el siglo II después de Cristo. Empiezan. Y es lo corriente a partir del siglo IV después de Cristo. Los cristianos tuvieron mucha importancia en eso, porque los cristianos desde siempre, desde un principio, usan el códice. Entonces el códice se extiende a todo tipo de literatura. Primero eran, como digo, simplemente rollos, no en forma de libro. Bien, el papiro más extenso que se conserva es egipcio, antiguo, tiene 40 metros, es una copia del Libro de los Muertos. El Libro de los Muertos era un libro que se leía, cuando uno se moría, se ponían trocitos del Libro de los Muertos en los ataúdes para ser leídos en la otra vida, para ayudar al difunto, como este que veis aquí, que se enterraban en el difunto, y este que veis aquí son papiros bastante extensos del Libro de los Muertos del Museo del Cairo. Esta es una foto que hice yo en el Museo del Cairo del Libro de los Muertos. El Libro de los Muertos no es un libro seguido, son capítulos aislados de distintos temas. También sería interesante quizá alguna vez darle más difusión a ese tipo de literatura. Bien, mirad, en los templos egipcios, que son las primeras bibliotecas que conocemos en Egipto, había unas habitaciones especiales que se llamaban Casa de la Vida y Casa de los Libros. Así los vemos en Memphis, en el Serapeum de Memphis, en donde los escribas y los sacerdotes copiaban y comentaban sus escritos de temas tradicionales egipcios: literatura religiosa, medicina, geografía, matemáticas, leyes, narrativas sobre faraones, sobre sacerdotes, sobre magos. Fijaos, hay narrativa de ficción, hay obras moralistas, interpretación de sueños. Lo que diríamos, pues casi todos los temas que podamos imaginar están ya en esos templos, Casa de la Vida y Casa de los Libros. Los Ptolomeos, como sabéis, en Alejandría crean, la nueva capital, una biblioteca. Desde el siglo III a.C., que tenemos Ptolomeos en Egipto, crean una biblioteca importantísima y un museo, en griego musaion, que significa Casa de las Musas, musaion, de donde viene museo, donde trabajan los sabios a costa del Estado, que estaban allí investigando, haciendo ediciones, estudios de textos, de Homero, de los líricos, de la tragedia, lo que es toda la literatura griega. Esos sabios la estudiaban, la catalogaban, con lo cual eran gente pues verdaderamente muy erudita y muy extraordinaria, y por eso estaban pagados, como digo, por el Estado. Mirad, los Ptolomeos adoptan, y toda la gente digamos, los súbditos, adoptan primero dos nombres normalmente. O sea, los egipcios de esa época tienen un nombre egipcio y otro griego, y luego los Ptolomeos se egiptizan, por así decir, muy pronto, se asimilan muy pronto a la cultura local, o sea, a la tradición egipcia, que como digo, en bastante gran medida la respetan mucho, y tenemos, fijaos, aquí tenemos a Ptolomeo III y su esposa Berenice, con el dios Khonsu. El faraón lleva, la tenéis aquí, primero está el dios, lo veis con el círculo solar, Khonsu, y luego tenemos al faraón que lleva el típico gorro egipcio, que es el de doble corona, que son los dos Egiptos, el del norte y el del sur, o sea, el del delta, Egipto del norte y Egipto del sur. Los dos gorros, que la figura del centro personifican los dos Egiptos unidos, y luego detrás está Berenice, la hermana y esposa, que se casaban entre hermanos, normalmente los egipcios, y también los macedonios, pues eso no lo veían tan mal como nos puede parecer, porque, bueno, pues ese tipo de uniones estaba bien vista y lo siguen haciendo los Ptolomeos, con lo cual sabéis que Cleopatra pues se casa con su hermano en la película, y es la realidad, O sea, las bodas entre hermanos eran normales en Egipto y los macedonios siguen esa costumbre. Y fijaos que tenemos, si no sabemos que son macedonios,
que son griegos, diríamos que son egipcios, ¿os dais cuenta? Nada nos dice que sean griegos, lo que quiero deciros, es que se asimilan perfectamente a la cultura local. Fijaos que ella lleva la llave de la vida en la mano, que está en todas las tumbas, en todas las pinturas, está esa llave de la inmortalidad, de la vida eterna, igual que si fuera pues, la diosa que representa, que la diosa Isis. Esa diosa es Isis o Hathor, que es lo mismo. Fijaos, esto ya es el colmo de un romano, la toga, el aspecto romano, lleva un libro que quiere que es un intelectual, y observad que tiene dos dioses egipcios, uno a cada lado. Estamos en época romana, pero daos cuenta del influjo egipcio tan grande que existe en la iconografía. Y si vais a Egipto, veis que a mí me sorprendió, por ejemplo, templos de la época de Adriano, siglo II después de Cristo, y la iconografía es completamente egipcia. Nadie diríamos que estamos en época romana, siglo II después de Egipto. Por lo egipcio que se ve todo, y nos choca por lo menos aquí que soy de clásicas. Os diré, la verdad que Roma conquista, como digo, Egipto en el 31 a.C., con lo cual el imperio habla latín en teoría, pero os digo, en la zona de Egipto, la mayoría de los documentos en época romana están en griego, con lo cual tenemos papiros interesantísimos, no ya los literarios, sino no literarios, tanto de época ptolemaica como de época romana, que nos dan una cantidad de información extraordinaria y fundamental para saber cómo era la vida de esta gente, ahora hablaremos un poco de eso, aunque yo no voy a hablar de papiros no literarios, cómo era la vida, digamos, de la gente de la calle, ¿no? Fijaos, esta es la unión, que hay una leyenda demótica, o sea, egipcia, que dice que el último faraón egipcio, Nectanebo II, cuando lo invaden los persas, huye a la corte de Macedonia, acordaos, norte de Grecia, y como es mago, embauca mediante sus poderes a la reina Olimpíade, la mujer de Filipo II. Filipo II es el gran conquistador de Grecia, el que acaba con la libertad de las polis de las ciudades griegas, en el 338, batalla de Queronea, fundamental. Yo no me sé todas las cifras, pero algunas me las sé porque hay que sabérselas. Y yo se lo digo a mis alumnos, no tenéis que saberos todas las fechas, pero algunas sí. 338, batalla de Queronea, fin de las polis griegas. Y luego 31 a.C., conquista romana, importantísimo. Bien, pues fijaos, Filipo de Macedonia, como digo, según la leyenda, acoge a este faraón, es una leyenda, pues no es verdad, acoge a Nectanebo II, que huye de los persas, mediante sus artes mágicas le gusta la reina Olimpíada, y para acostarse con ella se transforma en un dios, en el dios Amón, se acuesta con ella, y de esa unión van a nacer Alejandro Magno. Esa es la leyenda egipcia, creo que es interesantísimo. Por lo cual, no lo perdáis, Alejandro es hijo de un dios, y de una mortal, ¿suena? Es hijo de un dios y de una mortal, muy importante. Entonces, claro, eso, por un lado, le viene muy bien a los egipcios para decirnos si el emperador nuevo, si es egipcio, si viene de un faraón. Y a los griegos les va de miedo, porque dice que su general, su rey, Alejandro, en realidad es egipcio, con lo cual no está invadiendo un país extranjero, sino que vuelve a su tierra cuando Alejandro conquista Egipto. ¿Os dais cuenta? Que es una leyenda interesada por ambas partes. Toda esta leyenda la podéis leer en la vida de Alejandro, que sí se conserva. Luego hablaré, varias vidas de Alejandro, y luego hablaré un poco más de esto. Bien, fijaos, el demótico, el griego egipcio se va perdiendo. Entonces se escribe, claro, cada vez más griego. Se traducen textos demóticos al griego. Y hay unas traducciones interesantísimas de relatos del siglo II a.C., pasados al griego, que son ficción, o sea, que son narrativa de ficción, que según algunos dan origen a la novela griega. Yo no lo creo, porque las novelas existen antes, y porque si vemos las novelas que vamos a ver griegas y estudiáramos, yo tengo un estudio sobre eso publicado, ¿no? Y estudiáramos y comparáramos con los relatos demóticos, son distintos en ideología, en estructura y en la lengua, en el nivel de lengua. Porque estos tratados demóticos tienen una lengua bastante popular, y las novelas griegas de las que vamos a hablar hoy, que ya lo veremos, tienen un lenguaje, un nivel de lengua muy alto. Luego, el público que lee una cosa no lee la otra en principio. Bien, vamos a hablar un poco más de todos estos temas que veis que son muy originales y muy interesantes, ¿no? Fijaos, en la época romana cada vez hay menos egipcio, y lo que se hace es, se publican gramáticas del demótico. Es decir, hay una literatura de resistencia egipcia ante la conquista romana. Intentan perdurar, que perdure su lengua demótica egipcia. Entonces es un arcaísmo.
porque excepto los sacerdotes de los templos, ya no se habla apenas demótico, se habla en griego y los administradores de alto standing, latín. Bien, mirad, para estudiar los papiros egipcios o griegos, demóticos o griegos, los centros más importantes internacionales son Heidelberg, Copenhague, Lovaina. Ahí están las grandes colecciones, ahora hablaremos de otra griega. Estas son las grandes colecciones papiros demóticos. ¿Qué pasa con los papiros griegos en los que me voy a centrar ahora? Os he hecho una introducción para que veáis un poco el contexto de los papiros. Ahora vamos ya a los papiros griegos. Hemos dicho que los demóticos podían tener 40 metros, los griegos no, tienen 10, 11 como mucho, y en general son breves. A lo mejor veremos algunas novelas que con suerte tenemos 4 o 5 páginas, con suerte. Veis que son papiros breves. Bien, mirad, tienen distintos tipos de letra. Si os suenan los papiros de Herculano, os suena Herculano, habéis visto Pompeya, Herculano, en la villa de Papiri, Villa de los Papiros, que está Herculano cerca de Pompeya. Pompeya es una maravilla, otro lugar que yo les digo a mis alumnos, tomad nota de los lugares que tenéis que visitar, porque tenéis derecho a la cultura y a ver todo eso, ¿no? Pues mirad, Herculano, que se descubrió hace unos años la villa de Papiri de un filósofo epicúreo, que es Filodemo, y tiene unos papiros muy interesantes, que son muy estudiados, y todos son mayúsculas, todas las letras iguales en mayúscula, con lo cual son más fáciles de leer. Pero los griegos en general no son tan fáciles, es decir, hay distintos tipos de letras, y por el tipo de letra hay gente buenísima en donde están esas colecciones, en general en Inglaterra y en Alemania, hay expertísimos en leer lo que es, diríamos, la escritura antigua, la paleografía. Entonces, la mejor gente leyendo, lo más, hay que decir, los mejores en papiros pueden ser los alemanes, los ingleses, también ahora los holandeses son muy buenos. Entonces, vamos a los papiros griegos. En general no se separan palabras y hay pocas puntuaciones, con lo cual está toda la escritura continua, a veces es muy difícil de leer, y se han publicado unos 60.000 papiros griegos, se han publicado unos 60.000. Y una serie de óstraca, unos 10.000 son óstraca. Óstraca son cacharritos, trocitos de cerámica. El papiro ya veremos puede ser caro. Un libro de papiro puede ser un papiro cuidado, como si dijéramos ediciones de lujo. Entonces el papiro puede ser caro, pero los óstracas son muy baratos. Pensad en que os diré, las macetas que tenemos, serían óstraca. El mundo griego está lleno de cerámica. Con lo cual, un cacharrito de cerámica es baratísimo, si se rompe hay otro. Con lo cual se escribe mucho sobre óstraca, aparte de escribir sobre pergamino, tablillas de piedra, etc. Se escribe, vamos a ver un óstraca de novela luego, se escribe sobre óstraca porque es lo más barato. Y tenemos editados unos 10.000 óstraca en griego. Bien, el papiro más antiguo griego es del siglo IV a.C., es el papiro Beterbeni, en Macedonia, y es un contenido de carácter órfico. Los órficos son una secta, órfico-pitagóricos, van juntos. Entonces es un libro, digamos, un papiro de carácter religioso, órfico, órfico, religioso, mágico, vamos a decir. Se conserva en el Museo de Tesalónica actualmente. La mayoría de los papiros que tenemos son del siglo I al III después de Cristo. Eso es muy importante, porque fijaos, si la mayoría son del siglo I al III, quiere decir que es la época en que se lee y se escribe más de todo el mundo antiguo, griego y romano. La época en que se escribe y se lee más, porque tenemos más papiros que nunca, es los 3 primeros siglos del Imperio, sobre todo el siglo II. En el siglo II hay un fenómeno en Grecia que se llama Segunda Sofística, es un movimiento cultural de primer orden, que la Segunda Sofística lo que hace es volver de alguna manera a la literatura arcaica del pasado griego, una renovación, un arcaísmo de los valores griegos frente al mundo romano, con el que se lleva bien, pero que son bárbaros para los griegos. No olvidéis que para los griegos los romanos son bárbaros, todo lo que no es griego, los griegos son muy chauvinistas, muy nacionalistas, todo lo que no es griego es bárbaro. Y los romanos forman parte de los bárbaros. Entonces les dominan, y los romanos saben que los dominados, como decía Horacio, los dominados saben más que los dominantes romanos. Entonces los romanos, digamos que tienen un gran respeto por la cultura griega, pero los que mandan son los romanos. Entonces hay una vuelta al pasado, hay un romanticismo en toda esta época del siglo I al III después de Cristo, y no es casual que coincida con el auge de los papiros. Mirad, los papiros han encontrado, por ejemplo, los que vamos a ver,
más frecuentes, los oxirrincos, suena oxirrinco, papiros oxirrincos, está más o menos en la mitad de Egipto. Es la colección más importante de papiros. Se han publicado unos 6.000, pero se han encontrado como 500.000 papiros en un basurero gigantesco de metros y metros. 500.000 papiros encontrados en los primeros siglos del imperio en Oxirrinco, que es nuestra mayor fuente de papiros. Importantísima la colección de Oxirrinco que está en Oxford. Hay otros papiros, colecciones, me refiero, en Florencia, en Berlín, en el Cairo. Todos hemos ido a ver esos papiros, porque cuando la foto en internet, hay fotos publicadas en internet de papiros que son muy fáciles de leer, pero otras veces no son fáciles de leer. Y cuando queremos ver algo bien, vamos a ver el papiro original. Hemos ido a leer papiros, nos han dado permiso, en Florencia, por ejemplo, los alemanes dan todas las facilidades del mundo, y los italianos menos, y los egipcios he dicho muy pocas. Depende, eso vaya a saber que cada país tiene su tingling, ¿no? Bien, mirad, estos papiros que se han publicado, la mayoría son documentales, que decimos, es decir, cartas privadas, decretos, de todo, cartas dirigidas a oficiales, contratos, es decir, la vida real. La vida real que es, como digo, importantísimo como documento de qué piensa la gente, cómo vive la gente, en qué cree. Tenemos cartas que son un encanto, ¿no?, de un marido a su mujer, que dice, me has dicho que no te olvide. ¿Cómo voy a olvidarte? Esto nos hace mucha gracia en un siglo I después de Cristo leer una carta de un marido a su mujer, a lo mejor con falta de ortografía, ¿no?, pero muy interesantes. Otras son de una madre a un hijo que le dice, estudia para que te hagas un hombre de provecho. Fijaos, estamos en el siglo I o II después de Cristo. ¿No? Cuenta que decimos lo mismo en las cartas. Las cartas son interesantísimas, las cartas no literarias. Tenemos cartas a hijos, en fin, la vida privada, hay contratos, hay cartas quejándose a un oficial, etcétera, etcétera. Bien, estos son los más frecuentes de los papiros griegos, los que llamamos documentales porque no son literarios. Luego hay una colección interesantísima de más de 100 papiros greco-egipcios que son los papiros mágicos griegos. Los papiros mágicos son increíbles, los tenéis traducidos en la colección Gredos, si alguna vez los queréis leer, están bien traducidos, y están escritos por sacerdotes egipcios helenizados, es decir, gente que está mezclando la cultura egipcia con la griega, mezclan mitos egipcios y griegos, la iconografía de los papiros, aunque estén escritos en griego, es egipcia en gran medida, y os se da, como digo, esa mezcla de culturas que estamos viendo. A veces citan dioses que no conocemos, no sabemos quiénes son, pues son dioses egipcios, locales, no sabemos quiénes son. La palabra magos, que sepáis que es persa, donde viene magia es palabra persa, porque son los inventores de la magia los persas. De Persia pasa a Egipto, y luego Egipto se mezcla con lo griego, y tenemos estos papiros mágicos escritos en griego, pero de tradición egipcia. Y llegamos a los literarios, que es lo que nos interesa a nosotros. Pues son interesantísimos porque están cercanos en el tiempo a la fecha de composición de la obra en cuestión, a la fecha de las novelas, por ejemplo, que vamos a estudiar, o del género que sea. Son de tipo escolar, o sea, unos son de la escuela de retórica y otros son papiros privados que a uno le ha gustado un trozo de una novela y lo ha copiado. Y tenemos papiros que son trocitos de una novela, de una comedia o un trozo de Homero que a un particular le ha gustado y ha hecho una copia. Muy interesante, porque fijaos, este puede ser os diré, el recto del papiro, y en el verso tenemos una factura o algo privado, que no es literario, y por el verso vemos la fecha del papiro a veces. Otras veces vemos que la escritura es distinta, luego no corresponde a la misma época el recto y el verso del papiro. Bien, fijaos, hay dos etapas en el estudio de los papiros. Primero la transliteración, que vamos a ver enseguida, la transliteración de los... Vamos a ver alguno. Mira, este es un papiro benino, la novela más antigua de Occidente, de la que vamos a hablar un poco. Esto, claro, hay que pasarlo, diríamos, esto está en griego, pero está sin separar palabras, veis que son columnas, lo veis que son varias columnas, y hay que pasarlo al griego, digamos, conocido, a transcribir en el griego alfabético que conocemos, y luego hay que traducir e interpretar. Mi, digamos, especialidad es la segunda parte. Traducción e interpretación de estos papiros, es de lo que yo sé más. Lo otro lo hace más mi colega, aunque lo hacemos entre las dos, porque hemos estado viendo los papiros los dos, pero mi fuerte es la traducción e interpretación de los papiros.
vamos a las de la novela griega. Fijaos, se conservan unos 60 papiros y diréis, unos 60 que no se pueden contar. Pues no, porque hay fragmentos a veces tan breves que no sabemos si son de novela o no, si es una obra de ficción o no, porque se describe, por ejemplo, una tormenta, un naufragio, y hay naufragios en todas las novelas, pero también la historiografía tiene tormentas y naufragios, y también las obras de retórica pueden describir retóricamente una tormenta, ¿entendéis? Hay elementos de contenido que si no aparece un nombre, un tema X, no podemos asegurar que sea novela, pero tenemos seguros, que es bastante, unos 60 papiros, aparte de las novelas que se conservan enteras, que vamos a ver, hay unos 60 papiros de novela griega, lo cual, como veis, son bastantes. La primera, tenemos ahí la novela de Nino, de la que vamos a hablar, las novelas de amor, la novela de Nino. Esta es una novela de tipo romántico, está escrito en la caligrafía, es uncial, quiere decir son letras mayúsculas, el que ha escrito esto es una persona culta. El nivel de lengua, el nivel del griego del papiro es literario, es decir, está escrito por una persona que sabe mucho griego porque está citando a Tucídides, a Heródoto. Es decir, el que ha escrito este papiro, el autor de la novela, sabe mucho griego, es un hombre culto. Esto, insisto, porque luego voy a hablar sobre hasta qué punto es marginal la novela o no. Fijaos, bien escrito y escrito por una persona muy culta. Esto es importantísimo. Bien, la historia de Nino, y suponemos Semíramis, su pareja, digo suponemos porque la leyenda es Nino y Semíramis se casan en la historiografía griega. Semíramis es la antigua Samuramat, reina que existió. Samuramat era de armas tomar, según las fuentes mató a Nino, se casó con él, luego lo mató, o sea, tremenda. Y Nino es un ser legendario, no sabemos si existió, es epónimo, es decir, el rey epónimo de Nínive. Según los antiguos, Nínive venía del nombre de Nino, la ciudad de Nínive, Pero os digo que así como Semíramis sé que existió, Samuramat, Nino es legendario solamente, pero para la historiografía griega es histórico. Los griegos lo tienen como un ser histórico, con lo cual estamos, fijaos, muy importante, novelas históricas, las primeras novelas que se conservan en papiro, las primeras novelas de Occidente, novelas históricas, veremos que son novelas de amor. Bien, lo que nos cuentan los papiros de Nino, que son varios, es que hay una pareja de primos, son primos, hermanos, se quieren, hay un problema para casarse, no porque sean primos, que se casan entre primos normalmente, sino porque ella es muy joven, no quieren que se casen los padres, hay una ley que impide, pero consienten y los chicos se casan con son una pareja de enamorados apasionados, y se casan y parece que se van juntos después de la boda de viaje, y por lo que vemos en los papiros, que están rotos como podéis imaginar, veis que se rompe el papiro, cuando está más interesante la cosa se rompe el papiro siempre, como suele ocurrir, como los sueños a veces que se interrumpen, ya lo sabéis. Pues por lo que leemos en los papiros, se van de viaje, son separados a su pesar, él tiene una serie de aventuras, él sufre una pérdida, hay un naufragio, por un papiro que aparece, hay un naufragio, pierde toda su flota y se queda en la nada. De alguna manera ella debió ser, por lo que vemos en otras novelas posteriores, porque tienen todas el mismo esquema. Ella debe ser raptada por algún príncipe extranjero, es llevada al cautiverio, con lo cual, fijaos, tenemos la separación de los amantes y seguro, lo digo por lo que vemos después, porque son todas iguales o parecidas, pues en algún momento él vuelve a conquistar a su esposa, vuelve a encontrarla y vuelven juntos al punto de partida. Las novelas tienen toda esa estructura circular, vuelven al punto de partida. Bien, esto es, como veis, la novela de Nino, que es la primera que conservamos. Fijaos, tenemos otra novela. Los papiros de Nino parece que son del siglo I a.C. Muy importante, porque los papiros son del siglo I, la novela es como mucho del siglo I, sino anterior. ¿Cuánto tiempo hay desde que se escribe la novela hasta que se escribe el papiro? Pues mirad, pueden pasar 20 años o 50, nadie lo sabe. 20 años o 50, no hay modo de saberlo. Se puede fechar el papiro, pero no podemos fechar cuando se escribió la novela auténtica, la primera. Bien, otra novela importantísima, parece que posterior, pero son más o menos coetáneas. Aquí tenemos otros papiros, la novela de Parténope, interesantísima, tenemos más datos sobre esta que sobre la otra. Mirad, esto vamos a ver un papiro de Oxirrinco, ¿veis? Pioxis, como se abrevia, papiro de Oxirrinco, eso es un número, fijaos que está rotísimo, está absolutamente quebrado el papiro. Esto, como veis, es difícil de leer, pero bueno, todos tenemos publicado algo de esto también, y
os voy a decir en qué consiste la novela de Parténope. Hay estos varios papiros y hay un ostracón. Esto es un ostracón. ¿Veis que las letras griegas, aunque vosotros no sepáis griego, son mayúsculas, son grandes? Ahí lo que se lee, pues lo voy a traducir. Parece que habla claramente Metíoco. Es una novela de Metíoco y Parténope, los dos amantes. ¿Veis que son novelas de amor? Metíoco le dice: Parténope, ¿ya te has olvidado de tu Metíoco? Pues yo, desde que te fuiste, no puedo dormir. Mis ojos están pegados como con muérdago y no puedo dormir. Esto es lo que dice el ostracón. Fijaos que es interesantísimo y es muy romántico. Esto puede ser o una carta inserta en la novela o un monólogo, un soliloquio que él se lamenta porque está solo y se ha quedado sin ella. Puede ser una carta que le escriba, porque vemos cartas de amor en las novelas, puede ser una carta o puede ser, como digo, un monólogo, un soliloquio. Los papiros son del siglo II, pero este ostracón es del siglo I después de Cristo. Es decir, en el siglo I, cuando hay un ostracón, es que se ha divulgado ya la novela. Este ostracón puede ser perfectamente de una escuela, donde en la escuela los maestros hacen copiar a los niños un trocito de literatura que sea interesante por una palabra especial o porque sea muy famoso ese pasaje. Lo cierto es que en el siglo I después de Cristo la novela está divulgada y se conoce, porque conocemos el ostracón. Pues fijaos, ¿de qué época es la novela? ¿El mismo siglo I después de Cristo o primero antes de Cristo? ¿Os dais cuenta? El original, no es que va la cura. Pero os digo que esto es lo más antiguo de novelas griegas, Nino y Parténope. Mirad, además de los papiros tenemos la suerte que tanto de Nino como de Metíoco y Parténope tenemos unos mosaicos impresionantes. Ceuma, desgraciadamente citamos en las noticias hace poco por los terremotos. Siria, zona riquísima, helenizada, riquísima, cultísima en el Imperio Romano. Desgraciadamente, primero la guerra bárbara que hemos tenido en Siria y ahora el terremoto, pues han afectado muchísimo a todos estos bienes materiales y han acabado con gran parte de la cultura siria. Pero vi en la tele que algún museo de Siria se había salvado y tengo la esperanza de que se salven. Mirad, estos mosaicos y otros impresionantes son del 200 después de Cristo, de la zona de Siria, de una ciudad que se llama Ceuma, en Siria. ¿Veis que se lee pa? No sé si lo veis. Pa, los que sepan griego, pa. Y Metíoc es Parténope y Metíoco en griego, pero lo vais a ver más claro ahora. Están sentados en un lecho. ¿Lo veis que están sentados los dos amantes? Sí. Está roto, pero se ve perfectamente el peinado de ella, de época romana, los pendientes, como se le cae la túnica, las sillas típicas romanas, y vamos a ver, fijaos, aquí no tenemos ninguna duda, porque se lee en griego perfectamente Parténope y Metíoco. Bien, Parténope es hija de Polícrates de Samos, personaje histórico. Fijaos lo que os decía, novela histórica. Hija de Polícrates de Samos. Si se llamaba Parténope su hija y lo que le pasó, si se casó o no se casó, eso no lo sabemos. Pero fijaos, estamos en un, quiero que veáis, contexto histórico. Metíoco es otro personaje histórico de la historiografía griega. Luego estamos personajes históricos a los que se les asigna una historia romántica de ficción. Bien, claramente parece que ella le está echando en cara algo. Sabemos por los textos egipcio-griegos y por uno que voy a citar ahora, que Parténope va hasta Persia buscando a Metíoco y allí se ha casado con una persa. Ya no sabemos lo que pasaría en Persia, pero desde luego lo que yo no tengo ninguna duda es de que de alguna manera él vuelve con su mujer o su prometida y se deja la persa y se vuelve con la griega. ¿Por qué? Porque tenemos un poema épico del siglo XI persa, que está escrito con letras árabes, pero el poema es persa, que se llama, se pone de moda en el siglo XI una serie de poemas épicos que se llaman El amante y la virgen. Todos tienen la misma estructura y el mismo contenido. No se llaman Metíoco y Parténope, pero se llaman El amante y la virgen. Pero los versos que se conservan, que son 400, se parecen muchísimo al papiro griego. Es decir, el que ha traducido eso lo ha traducido del griego, para que me entendáis. Es una paráfrasis, entiendo, comparando el papiro griego y la traducción de ese verso. Yo el persa lo leo traducido, porque no sé persa, lo leo en inglés. Pero viendo la traducción del papiro griego, que sí que lo leo, claro, y viendo el texto persa me doy cuenta de que el que ha traducido ha tenido el papiro griego delante, porque es muy, muy
fiel al texto griego. ¿Qué pasa? Que tampoco está entero el persa. Entonces no sabemos cómo acaba el texto persa. Otros textos persas que sí que acaban, por la ideología, creo yo, persa, ninguno acaba en la unión sexual de los amantes. Ningún poema persa acaba con la unión sexual. Tienen que separarse y sufrir y nunca hay sexo, nunca hay unión. Todas las novelas griegas que conocemos, todas acaban en unión sexual. Es decir, se casan y hay una noche de bodas que a veces se describe. Es decir, hay una diferencia muy grande entre los poemas persas, pero yo creo que es por la ideología persa, no por las novelas griegas. Porque las novelas griegas todas tienen final feliz, todas. O se casan, o si se han casado y se separan, vuelven a reunirse. El happy end es obligatorio en las novelas griegas, no así las persas. Pero insisto que es, yo creo, por la ideología persa, que bueno, pues no admite, la ideología persa no admite la unión sexual. Pero para más INRI tenemos una novela, la novela de Santa Parténope, que es una novelita breve. Santa Parténope es una santa que nunca existió. Pero los cristianos, pues les gusta leer en los textos paganos las novelas de amor, aunque se las prohíben, como veremos, que no las lean. Pero les gusta y crean una santa, una joven, virgen y mártir, que es, digamos, es requerida por el rey Constantino y por otro rey persa. Quieren casarse con ella, ella está en un convento de monjas, es una chica jovencita, tiene 12 años, está en un convento y quiere ser virgen y mártir toda su vida, no quiere saber nada con ningún hombre. La raptan, intentan casarse con ella, intentan las mil y una, pero ella hace ver que se va a casar, porque las heroínas son siempre muy astutas, engaña al rey persa y lo que hace es, cuando va a casarse, dice que quiere fuego para hacer unas súplicas, para una ceremonia ritual, y lo que hace es echarse a la pira. Entonces, la niña, Santa Parténope, muere santa y mártir. Insisto, no existió nunca Santa Parténope. Es una novela, pero muy interesante, cristiana. Te cuenta, los cristianos tenemos los apócrifos, no sé si os suena, la literatura apócrifa, los hechos apóstoles apócrifos, los evangelios apócrifos, son absolutamente novelescos. Yo he dirigido tesis sobre este tema, son interesantísimos. La lengua es muy interesante también. Entonces, fijaos, los cristianos leen a los paganos e intentan adaptarlos a su ideología cristiana, con lo cual el happy end, la unión sexual y el matrimonio nunca se van. Pero bien, muy interesante. Ahora, yo estoy convencida que esta novela griega tiene un final feliz. Estoy convencida de que antes o después se juntan, vuelven a su patria, ella recupera el trono de su padre, etcétera, etcétera. La novela es interesantísima y el nivel de griego, digo, es muy alto. Es decir, el que ha escrito esta novela es un autor muy culto, igual que Colmino. Entonces quiero que lo tengáis presente porque luego voy a volver sobre el tema. Bien, entonces vamos a ver esto, fijaos, este es un trozo de un fragmento del papiro persa, que os he dicho, del siglo XI, épico, que veis que está escrito en árabe. Y este es un pasaje muy interesante también del poema persa, y observad que ahí sí que hay una ilustración muy interesante, y debajo de la ilustración lo que dice es Parténope y sus hermanas. Parténope no tiene ninguna hermana, son hermanas de cautiverio, son mujeres cautivas como ella, que están ahí vestidas, como veis, de persas. Entonces, fijaos hasta qué punto se ha llenado de ideología persa un texto que en origen es griego. Bien, fijaos, tenemos ya la novela de amor, que es lo que os he dado en fotocopia, pues si lo queréis llevar a vuestra casa, lo vais a ver aquí, pero que si lo queréis conservar, yo tengo un libro escrito sobre esto, que es este. Si a alguien lo interesa, yo tengo PDF, se lo envío gratuito a quien lo quiera. Este se puede comprar. Es todo lo que digo en versión corregida y aumentada, con todos los detalles de las novelas y más, que no puedo tratar todo, ¿no? Pero, como digo, tengo un PDF, si a alguien le interesa, se lo mando. Fijaos, estas son las novelas que se conservan de amor. Primeras novelas de Occidente. Los papiros, hemos hablado Nino, Parténope, y luego fijaos, he citado simplemente títulos, no voy a insistir, son novelas en donde el protagonismo femenino es muy fuerte. Quione es nombre de mujer, Calígone es mujer, Antia es mujer, Eusiene es mujer. Sesoncosis es un hombre, y es lo que tenemos en el papiro. Seguramente hay una historia de amor que apenas aparece, pero esto es lo más importante de los papiros, que te he puesto unos cuantos, hay muchos más, hemos dicho que los 60, hay muchos más. Pero fijaos, es muy interesante porque nos da idea de hasta qué punto tienen éxito estas novelas, y se escriben muchas novelas de amor. Bueno, vamos a ver, se escriben mucho, pero no miles, se escriben muchas, pero no miles. Se escriben menos que tragedias, que se ha dicho también, si todo el mundo lee, ya lo veremos, hasta qué punto todo el mundo lee novelas, que eso lo vamos a tratar luego. Fijaos, Caritón de Afrodisias,
la primera novela entera que conservamos de Occidente. El autor Caritón es un secretario de un rector de Afrodisias, ciudad preciosa con los restos arqueológicos muy recomendables, un museo impresionante, se llamaba la Florencia Antigua porque tiene una cantera de mármol cerca y las esculturas de Afrodisias son impresionantes. Bien, Calírroe es la protagonista, fijaos el nombre, Calírroe, el nombre de ninfa en griego. Siglo I después de Cristo, hay papiros. La novela más antigua de Occidente, novela de amor, novela de entretenimiento. El fondo es histórico también. Lo que ocurre es totalmente ficticio. O sea, la historia de amor es ficticia, pero fijaos que estamos viendo el contexto, novela histórica, aunque luego el contenido es evidentemente de ficción. Genofonte de Éfeso, Efesíacas, Jámblico, veis ahí los títulos. Efesíacas significa relatos de Éfeso, Babiloníacas, relatos de Babilonia, Aquiles Tacio, Leucipa y Clitofonte, los dos personajes. Longo, ¿os suena Longo? Damis y Cloe, seguro que os suena. Relatos pastoriles o Damis y Cloe, lo mismo. Son dos, esta novela tiene mucho encanto, está muy bien traducidas estas en Lagredo, tenéis muy buena traducción de Aquiles en el mismo volumen. Aquiles y Longo están en el mismo volumen de Lagredos, muy bien traducidas. Longo tiene mucho encanto, son dos pastorcillos que se enamoran. Y fijaos, así como en todas las novelas primeras tenemos la misma estructura, una pareja que se casa, son separados, tienen aventuras distintas y se encuentran al final con todo tipo de peripecias, naufragios, piratas, raptos, todo lo que os imaginéis. Está ahí las Efesíacas, bueno, una archinovela. El que lee las Efesíacas ha visto todas las películas después de Hollywood y de todo. Reíros de Hollywood, leí todo esto. Así como digo que hay una búsqueda que es típica de la estructura novelesca, un personaje busca al otro, que luego aparecerá en la novela bizantina, del siglo XVII en España, la búsqueda y todo eso, y tenemos, dice, ahora vamos a citar a Heliodoro, dice Cervantes, cuando escribe el Persiles, que es el libro del que él se siente más orgulloso, el Persiles yo he leído 100 páginas, a lo mejor hay aquí alguien que ha leído más, yo no pude pasar de las 100 páginas, mira que leo novelas, pero era, vamos, difícil de digerir, porque llega un momento que no sabes quién es quién, empiezan a aparecer personajes y otro, y otro, y otro, y ¿esto qué es? El Persiles, dice Cervantes, libro que se atreve a competir con Heliodoro. Aquí está Heliodoro. Fijaos, para él el importante no es el Quijote, como sabéis. Nosotros admiramos más el Quijote que el Persiles. El Persiles sigue este tipo de novela. Y hay otros, de Lope de Vega y de otros autores, que están en esta línea. Y entonces, fijaos, Longo, no hay una búsqueda de un enamorado por el otro, porque apenas se separan. Ambos buscan el amor. Y es muy interesante, la novela tiene mucho encanto. Está escrita en un griego muy culto. Todo esto que os digo está escrito en un griego culto. Es decir, que ha escrito las novelas son gente que ha estudiado mucho, porque conocen a Homero, a los líricos, ¿entendéis? Citan a Safo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el que ha escrito esto sabe mucho griego. Entonces, fijaos, Longo os lo recomiendo, tiene un encanto especial. Son dos pastorcillos que al final se casan. No voy a decir el argumento, pues si lo queréis leer, pero tiene mucho encanto, porque los pastores no saben lo que les falta. Se besan, se abrazan, pero falta algo y no saben qué. Y hasta el final de la novela, pues no dan con el quiz, chicos, no digo cómo para teneros en ambas. Si queréis luego lo cuento. Y Heliodoro, Etiópicas, la mejor novela griega, en el sentido de que es la que juega más con el suspense, con la intriga, siglo IV después de Cristo, parece, se ha discutido en la cronología, parece que el siglo IV es la última. Desde el siglo III o antes del segundo no se escriben novelas. Y luego resurge en el siglo IV, que es una especie de tercera sofística, resurge la novela griega otra vez y tenemos a Heliodoro, que es buenísimo en la técnica de intriga, va devanando poco a poco la intriga y un suspense y juega y narra muy bien. La verdad es que es un narrador extraordinario Heliodoro, como digo, es el modelo de Cervantes y de otros del siglo XVII español, de la novela áurea, como dicen. Luego hablaremos de la ideología y del contexto social de estas novelas. Vamos a pasar ya. Mirad, para que haya ficción tiene que haber antes colecciones de cartas que sabemos que hay y al final aparece la novela epistolar, que no es un invento del siglo XVIII de Le Liaison d'Angers, Las relaciones peligrosas, película extraordinaria de Michel Pfeiffer y compañía, que es complicadísima. Si habéis visto la película, la intriga es complicada. Bien, la novela epistolar también aparece en Grecia, pero esta no es erótica, no tenemos novelas de amor, sino que fijáis, no las voy a leer todas, pero tenéis una serie de cartas de filósofos, de literatos o de políticos. Hay colecciones de cartas que no son novelescas las primeras,
Pero las dos últimas, las cartas de Temístocles y las de Quión, es una novela en forma de carta. Quión, tenéis también el Agrego traducido, Quión es un alumno de Platón, está estudiando con Platón, y le escribe a su padre y a sus amigos de su patria que le ha enseñado Platón que no hay que soportar la tiranía. Entonces en la carta lo que dice que está planeando matar al tirano de su patria. Y va diciendo qué tiene que hacer y cómo va a hacer para matar al tirano. Bueno, esto es un personaje histórico, novelado, pero no hay erotismo, pero sí que es, fijaos, un fondo histórico en el fondo es, digamos, real, novelado. Entonces tenemos las primeros son solo colecciones, pero las últimas hay una intriga en forma de carta. No voy a detenerme, pues yo no acabo. Mirad, tenemos también, para que veáis los tipos de novela que hay en Grecia, novela biográfica. Son conocidas, la vida de Alejandro, papiros desde el siglo II a.C. La rec significa requeisio, reflexión, versión más antigua, es la alfa, la A, que es del 300 después de Cristo, ya en pleno imperio. Fijaos, la que tenemos en la Gredos es interesante, traducida, pero no es la más antigua, está traducida al español, y yo estoy esperando a ver si alguien se anima y lo traduce, porque está en francés, en inglés, en italiano, en alemán, y en España no está la traducción. La de la Gredos surgió, yo no lo voy a decir por lo que surgió, y la más interesante, que es esta sin traducir, la más interesante porque es la más arcaizante, mezcla verso y prosa, y literariamente la más interesante. Pero bueno, digo que están todas las lenguas, menos en español, y ahí la de la Gredos también es interesante. Pero no es esta que tenéis aquí como más antigua. Hay muchísimas vidas de Alejandro. Mirad, la vida de Alejandro fue traducida a 80 lenguas. Se ha dicho que es la obra más traducida de todo el mundo antiguo. Tuvo un éxito extraordinario. Alejandro está en las catedrales medievales como santo. La vida de Alejandro tuvo un éxito bárbaro en la Edad Media. Es santo. Bien. Luego tenemos otra obra que tuvo muchísimo influjo, la vida de Esopo. Me diréis, ¿Esopo existió? Pues sabemos que Alejandro existió. Esopo existió, y yo os digo, para los griegos sí. Yo dudo que existiera Esopo como fabulista, personaje histórico, pero el fabulista Esopo tiene una tradición griega desde época clásica, porque Sócrates, cuando va a ser muerto, antes de tomar la cicuta, dice que está poniendo en verso o en prosa las fábulas de Esopo. Sabemos que se pasaban del verso a la prosa y de la prosa al verso. Luego las fábulas de Esopo existen por lo menos a finales del siglo V, en el 400, el 399 muere Sócrates. Están ya Esopos conocidos, me refiero. Ahora, la novela de Esopo, que es interesantísima, que la leéis también, yo tengo una traducción hecha, que a ver si la publico alguna vez, hay papiros, tiene un léxico bastante difícil, y es un nivel de griego mucho más bajo, el nivel de lengua no es de las novelas de amor. El que ha escrito esto sabe, pero es distinto, no le interesa citar a Homero, ni a Heródoto, ni a las tragedias. Es otro nivel de lengua y es otro contexto ideológico. Aquí no tenemos como no son novelas de amor, aunque hay elementos eróticos, no son novelas de amor, no hay búsqueda del uno por el otro. Lo que buscan todas estas novelas, es lo que veremos después en El Pícaro, la vida de Esopo, influye mucho en el Lazarillo de Tormes, es una búsqueda de identidad. ¿Quién soy yo? Alejandro se va preguntando a lo largo de toda la vida de Alejandro, ¿voy a morir? ¿Cuándo voy a morir? ¿Puedo ser inmortal? La obsesión de Alejandro es si puede ser inmortal. ¿Quién soy yo como ser humano? Y es interesantísima, la verdad que merece la pena que la leáis. Y luego está la vida del filósofo segundo, que bueno, es una biografía novelesca también. Hay más vidas, pero os he puesto a temas importantes. Hay más. Quiero que veáis simplemente que hay novelas biográficas o biografías novelescas, como queréis llamar, en griego también. ¿Seguimos? Fijaos, otro tipo de papiro, novela cómico-paródica. ¿Os suena Petronio, Satiricón? No os perdáis el Satiricón de Filibiso, la habéis visto la película, que es buenísima. El Satiricón de Petronio, el romano, el que está en latín, del siglo I, parece, se discute, pero parece que el siglo I, la época de Nerón. Porque ya sabéis que con Nerón o se suicidaba uno o lo suicidaba Nerón. Así se suicidó Séneca, gracias a Nerón. Pues Petronio se suicida en la película famosa de Quo Vadis. Supongo que la conocéis, si no la habéis visto ni que leer. Bien, pues bueno, pues Petronio era árbiter elegantiae para los romanos, es decir, el árbitro de la elegancia no por el físico, sino por lo bien que escribía, la elegancia retórica. Fijaos, estamos con novelistas, con gente que tiene mucho nivel literario. El Satiricón es interesantísimo, que no está entera lo que se conserva, está traducido en español también, y es interesantísimo la película de Fellini, yo creo que es una buena interpretación
muy barroca, como Fellini, muy barroca, pero es que el Satiricón de Petronio debía ser lo más, muy barroco. Y tenemos ya, conocéis a Apuleyo, el asno de oro, Metamorfosis de Apuleyo. Pues fijaos, tenemos en griego varias obras de metamorfosis de hombre asno. Eso aparece en todas las culturas, es un fenómeno folclórico que aparece en Asia y en todas las culturas. La metamorfosis de un hombre en asno, está estudiado. Esto es un elemento folclórico universal. Fijaos, muy interesante, tuvo un éxito bárbaro la historia del hombre asno. Y tenemos lo más Apuleyo, pero que sepáis que existe en griego y son posibles, probables, modelos de Apuleyo y modelos de Petronio. El Iolao, que tenéis citado, es un papiro, que es un texto de una iniciación de un sacerdote, un ritual, es muy obsceno. El Satiricón es verde, que te quiero verde, y Petronio también, también se las trae a Apuleyo. Y tenemos ya una novela cómico-paródica, fijaos que todo es comedia y parodia de novelas de amor incluso, no se creen nada de lo que cuentan, se están riendo, son geniales, son autores muy cultos, y si la novela lo veremos de amor es de color rosa, esta es verde, pero muy verde. Bien, muy interesante también, claro. Vamos a pasar al último tipo de novela. Antes de ver ya, me voy a centrar luego en las novelas de amor, ideología, público. Fijaos, la novela Reíros de los viajes a la luna de las películas y de Julio Verne. La novela entre utopía y ciencia ficción. Utopía es palabra que inventó Tomás Moro, como sabéis, en el Renacimiento. Utopía es palabra que en griego significa ningún lugar, pero si vais al diccionario no existe en griego. Utopía es una palabra griega rehecha, artificial, no existe en griego. Lo que tenemos en griego es átopos, que significa fuera de lugar, como en párrafos atópicos, desgraciadamente lo sabéis, ¿no? Fijaos, átopo significa raro, fuera de lugar, pero utopía significa en griego ningún lugar, es el Neverland, o Wonderland en inglés, Alicia en el País de las Maravillas, que sigue toda esta tradición. Fijaos, pero esa tradición tan importante y que hoy nos llena las películas, las novelas de ciencia ficción, es griega también. Y tenemos ahí unos textos. Antonio Diógenes escribió Cosas increíbles allende Thule. ¿Thule os suena de algo? ¿En vuestras mentes juveniles está el Capitán Trueno? Sí. ¿Cómo se llama la novia del Capitán Trueno, chicos? Ingrid. Ingrid, Sigrid. Sigrid, ¿de dónde reina? Ingrid. ¿De dónde reina Sigrid? De De Thule. De Thule. El que ha escrito el Capitán Trueno le suena a algo, Thule. Y ha puesto ahí Thule. Bueno, los fragmentos que quedan dicen poco, pero el resumen de Focio, que está ahí, Focio, el patriarca de Constantinopla, tenemos la suerte de que ha leído unas cuantas novelas de amor y ha hecho un resumen de 4 o 5 páginas. Entonces, cuando se ha perdido el original, tenemos el resumen de Focio. El resumen de Focio, no he traído ninguna fotocopia, pero si lo leéis, ya que quiera, como digo, yo os doy después, si queréis, os doy más copias o lo que queráis. Si leéis lo que queda de Focio, que son 4 o 5 páginas traducidas, están en la griego, están traducidas, bueno, es increíble, no tiene desperdicio. Fijaos, es en el transcurso de un viaje, un personaje que va con su hijo, parece, puede ser, dice en griego, dice pais, pais en griego significa hijo, significa esclavo, no sabemos si es su hijo o su esclavo, es un personaje que va de viaje por afán de conocimiento y se va encontrando con personajes y cada uno cuenta su vida. Es el Persiles, os digo. Yo no sé si los autores del Persiles han tenido en cuenta, no sé si esto se traduce, cuando existe el Persiles se ha traducido al español, yo no tengo, o al latín, no tenemos ningún dato que se haya traducido hasta ahora en esa época, pero la verdad es que se parece muchísimo a este tipo de literatura. Se van encontrando con personas y cada uno cuenta su vida, historias de amor, etcétera, etcétera. Entonces hay unos viajes fantásticos a más no poder, llegan a la luna, es lo que quiero que tengáis en cuenta. Esta gente llega hasta la luna, aquí tenemos la luna ya, fijaos, Antonio Diógenes, partidos del siglo II. Él puede ser del primero o segundo después de Cristo, más o menos. 100 después de Cristo, más o menos, para que lo situéis. Muy interesante, porque tenemos una gente que viaja hasta la Luna, cerca de la Luna se encuentran 2 amantes, se unen, se separan, hay peripecias, al final se casan, en fin, aunque es un resumen lo que queda, os digo que no tiene desperdicio. Yo a mis alumnos se lo hago estudiar y comentar y ver la estructura del resumen de Focio, porque sean pocas páginas, no tiene desperdicio, es una maravilla. El resumen de Focio, y es una pena, son 24 libros perdidos, de los que queda muy poco. Es una pena, porque fijaos, 24 libros lo que tiene la Odisea, y el hipotexto significa texto de base. El texto de base de todas estas novelas es la Odisea. Los viajes con todo tipo de peripecias es Ulises, claro está, pero con elementos distintos a Ulises.
Mirad, la estructura de las novelas de amor es la estructura del cuento popular. Así que conocéis el libro de Propp, Morfología del cuento, que os recomiendo mucho. Propp estudió la morfología de 100 cuentos rusos y vio que la estructura era siempre la misma. Si comparáis, esta fue mi tesis, las 5 novelas de amor con la estructura de Propp es la misma. Luego la estructura de las novelas de amor, en su fondo, es un cuento de hadas, es un cuento maravilloso. Bien, estas novelas son increíbles. Luciano sí se conserva, los relatos verídicos, está entero, está en Lagredos y en otras. Hay varias se dicen, digo Lagredos porque es la más conocida, no solo está en Lagredos, Luciano. Los recomiendo y muy mucho si tenéis hijos, nietos y queréis que lean algo, que se diviertan, que no se aburran y que sea literatura, no las chorraditas que tienen que leer a veces, sino literatura auténtica, que es lo que tienen que leer los niños, en mi opinión, porque lo pueden entender, porque los niños no son tontos, son niños pero no son tontos. Vais a disfrutar vosotros que lo leéis y los niños con los relatos verídicos son fantásticos, son viajes a la luna, se meten dentro de una ballena, ¿os suena? Dentro de una ballena hay un padre y un hijo, el tema de Jonás y la ballena está también ahí, fijaos, elementos de folclore que están en todo el mundo. Interesantísimo, Luciano, relatos verídicos, siglo II después de Cristo. Luciano fue muy importante para los erasmistas, como sabéis. Los erasmistas, de época renacentista, todos han leído a Luciano. Os recomiendo mucho Luciano y os recomiendo mucho, si queréis divertiros y aprender esta novela, y digo, si tenéis hijos y nietos, no de pena, y que lo lean. Mi hijo leyó, mira, lo digo, paréntesis, cuando tenía 10 o 12 años le dije que leyera El Lazarillo de Tormes. Yo me leí el Quijote a los 7 años. Os digo que me caí, las cosas de la vida, es mi destino, ¿no? Me caí, me rompí un tobillo y estuve un mes sin ir al colegio. Y me acababan de hablar en el colegio de Don Quijote de la Mancha. Y en mi casa no había libros. Le dije a mi padre, cómprame Don Quijote de la Mancha. Mi padre fue a la librería y me trajo la edición más gorda que encontró del Quijote. Yo estuve un mes sin ir al colegio y leyéndome cada día unas cuantas páginas del Quijote. Y agarraos porque me gustó. Desde entonces no he parado de leer, digo, eso era mi sino, leer novelas. Bueno, cuando tenía mi hijo 10 años, me dije, tienes que leer El Lazarillo de Tormes. Bueno, no quiero, no sé qué, ya sabéis que los hijos lo primero que te dicen, a cierta edad, es que no. Y dije, pero para que yo vea que lo has leído, me vas a hacer un resumen de cada capítulo. No sea cosa, o de cada libro, no sea cosa que diga que lo ha leído. Y me hizo un resumen, yo lo leí y que de verdad que el niño había leído el libro entero. Y le dije, ¿te ha gustado? Y me dijo, sí. ¿Os dais cuenta? Me decía que no. Cuando leyó El Lazarillo, le gustó. Él tenía 10 o 11 años, no tenía más. Es decir, los niños, les damos cosas que sean atractivas y que sea literatura, están capacitados para entender. Y nosotros podemos explicar lo que no entiendan. Mi hijo no necesita ninguna explicación, sino que lo leyó y me hizo un resumen. Quiero decir que hay que dar, en mi opinión, literatura a los niños. Literatura de calidad, aunque sea infantil, aunque sea lo que queráis. Mirad, de todo esto desciende, lógicamente, como sabéis, Julio Verne. Todos hemos leído De la Tierra a la Luna, Viaje al centro de la Tierra, etcétera, etcétera. Pero fijaos, De la Tierra a la Luna, aquí tenemos la Luna. 2 años de vacaciones, otra novela genial de Julio Verne. Los viajes de Gulliver, ¿os acordáis? Entonces esto desciende, esa literatura utópica, desciende de aquí. Y llega hasta la Star Wars, ¿no? La Guerra de las Estrellas, de las Galaxias, las conquistas espaciales, el planeta de los simios, lo que queráis. Poltergeist, los espíritus, estas novelas están llenas de elementos de magia, interesantísimos y, como digo, de todo tipo de fantasías. Esto es literatura fantástica plena, totalmente fantástica. Y os digo que si lo leéis vosotros o gente joven, le gusta. Y os digo el último papiro que acaba de aparecer, y os doy la primicia de pocos meses, ha aparecido el papiro Oxirrinco, 2 columnas en griego, claro, en donde aparece la diosa Isis escribiendo una carta, en griego, lógicamente, a un amigo, un mandatario, un jefe de alguien, un jefe de algún, lo que sea, para que ayude a su marido Osiris, que está cautivo. Fijaos, ¿no suena? Episodio novelesco. El marido está cautivo y la diosa Isis, la diosa escribiendo una carta, no lo perdáis, con todas las fórmulas de las cartas no literarias que se puede comparar. O sea, es interesantísimo para estudiarlo, como veis, acaba de aparecer hace poco. Esto es lo último que ha aparecido en novela griega. Fijaos si es interesante, ¿no? Entonces, veis que la investigación debe continuar y que es una cosa pues, que está viva, y que de ahí tenemos pues, cantidad de literatura occidental y nuestra, y que tenemos que estudiar. Ahora vamos ya al último apartado. No sé si es pesado o si lo seguís viendo lo que voy diciendo.
El contexto social, muy importante. ¿Quién lee? ¿Hasta qué punto es literatura para mujeres, como os he dicho alguna vez? Mucho amor, muchas lágrimas, mucho sentimentalismo. Pues ya lo podéis imaginar, como podéis ver, ya no faltó uno que dijo, esto como se ve, literatura para mujeres, porque todo es amor y lágrimas y no sé qué. Y es típico de mujeres, despreciando evidentemente el género. Nadie que lea eso en griego puede decir que es un género despreciable, porque os he dicho que el nivel es muy alto del griego. Ninguna mujer ha escrito ninguna novela de esto, lo primero que quiero que sepáis. Quizá alguna autora no, porque las mujeres son protagonistas de la novela, en el sentido que son el centro emocional, son protagonistas en el sentido que son el centro emocional de las novelas. Pero el poder real en las novelas lo ostentan los hombres. Hay una ginecocracia emocional, pero una androcracia funcional, real. Los que mandan son hombres. Pero la mujer parece que todos se enamoran de ella, y muy importante la revolución, verdaderamente la revolución femenina que ocurre ya en época romana. Las mujeres en las novelas no solamente son objeto del amor de otro, son sujetos de amor y de pasión. Ellas expresan sus sentimientos y le dicen a un hombre que les gustan y que los quieren. Fijaos, esto que nos parece a nosotros tan normal, esto es una revolución. Se casan por amor, y eso es normal, no es normal. En esta época se casan porque los casan los padres. La gente no se casaba por amor. Los chicos y las chicas están separados. Solo se ven a fiestas religiosas en este tiempo. Y tenemos, yo no sé hasta qué punto hay una revolución de los jóvenes diciendo queremos casarnos con quien queremos, no con quien quieran los padres. Lo cierto es que los jóvenes siempre hay un obstáculo familiar al comienzo de las novelas, pero acaban casándose. Y luego ya diré todo lo demás. Entonces fijaos, lo primero que yo quería deciros, ¿es género de evasión o de combate? Eso se ha estudiado para las novelas de caballerías. Las novelas de entretenimiento, bueno, las que tenemos, parece que solo son eso, algo frívolo de entretenimiento. ¿Tienen algún ideario? Pues sí, estas novelas defienden unos idearios. ¿Cuál es este ideario? Pues mirad, primero tenemos amor y sentimentalismo, sí. Amor a ultranza, fidelidad a ultranza, amor más fuerte que la muerte, más allá de la muerte. Los enamorados son enamorados siempre. El amor está por encima de todo en estas novelas. Yo he llamado a eso una especie de erotópolis. Se crea una ciudad del amor, una especie de erotópolis donde el mejor ciudadano, el mejor vasallo es el más fiel a las leyes del amor. Fijaos, por tanto, novela sentimental, castidad, etcétera, etcétera, a ultranza. Matrimonio por amor, nunca por los padres que obligan, sino por amor. Entonces he dicho lo que si como hay tanto amor, género para mujeres, pues mirad, si leéis la dificultad, si cogemos a Antonio Diógenes, para el colmo de males, dedica su novela a su hermana, que pues ya está, ya tenemos la prueba de que está dedicado a su hermana, que son las mujeres que leen novelas en el Imperio. Si leéis, como digo, el resumen de Focio, es de una dificultad para entender. Es una estructura tan complicada que sí que lo leía su hermana, pero dice que su hermana, nos dice el texto griego, era amante del saber, una mujer que le gustaba aprender, es decir, una mujer culta. Sí que leían las novelas las mujeres, pero mujeres cultas, de lo que quiero que tengáis claro. Sí que leían. ¿Es literatura para mujeres? Sí. ¿Solo para mujeres? No. Público mixto. Y ahora veremos quién lee y qué grado de mujeres lee. Fijaos, en estas novelas hay siempre simetría sexual. Hay una democracia o igualdad, aquí sí que hay verdadera igualdad sexual, porque tanto él como ella se enamoran con la misma intensidad y se expresan con la misma libertad erótica. Muy importante, y digo revolucionario. Simetría sexual. Y luego fijaos, hay una palabra típica de las novelas que en griego es sofrosine, que en latín se traduce como pudiquitia, que significa castidad. Sofrosine, pudiquitia en latín. Y es muy interesante que en las monedas de la época de Adriano se lee como propaganda, como emblema de las novelas, se lee pudiquitia en latín. Y se pone como ejemplo máximo la castidad de la emperatriz. Fijaos, hay una propaganda imperial, quiero deciros, a nivel de Adriano, que exalta la castidad. Luego, la castidad no es solo un capricho de las novelas. La castidad es algo de lo que se presume y se exige en la época. No quiere decir eso que la emperatriz fuera casta, y que Adriano lo era, que no lo era. Pero la propaganda oficial es que tiene que haber castidad en la emperatriz y en las mujeres de la época. Aunque digo que eso no corresponde necesariamente a la verdad. Es propaganda de las monedas, por tanto es ideología oficial.
del régimen, para que me entendáis, ¿no? De Adriano. Adriano, que era filo-heleno a tope, ¿eh? Sabéis que viajaba mucho por todo el mundo griego porque admiraba muchísimo lo griego. Entonces, fijaos, otro tema muy importante en las novelas, si lo leéis, aretalogías, tenéis ahí con interrogantes. Las aretalogías, aretai, en plural, arete, aretai, significa virtud en griego. Aretalogía significa contar las virtudes de un dios, todos los milagros que ha hecho un dios. Bien, en todas estas novelas la fe en los dioses es fundamental. Hay milagros divinos por todas partes. Y siempre la heroína cree, también los héroes, pues todo ellas y ellos, pero todo ellas, tienen fe en algún tipo de dios o de diosa que los protege y que les salva de todos los peligros. Pero fijaos, hay milagros de los dioses continuos en estas novelas. Muy interesante, las aretalogías, el elemento divino. Afrodita, Artemis, Isis, la diosa que sea. Isis está en todo el Mediterráneo, Isis es la diosa más venerada y más famosa en todo el Mediterráneo griego. Y por lo tanto fe en los dioses salvadores que prometen vida después de la muerte. También os suena eso en la época del cristianismo. El cristianismo es una religión más oriental, el imperio. Otra cosa es que tenga un nivel, digamos, moral superior a otras, religiones de Isis o de Mitra, pero es una religión más en el imperio, que promete después de la muerte una resurrección. Todo esto está de moda, y lo vemos en las novelas de amor igual, muerte y resurrección. Solo el amor es más fuerte que la muerte. Bien, entonces tenemos, fijaos, una ideología oficial de alguna manera, y vamos a ver hasta qué punto se lee. ¿Cuál es el público de las novelas? Que es un tema muy importante. El nivel retórico. Hemos dicho, la mayoría de los textos de las novelas, las de amor, todas un nivel de griego muy alto. El nivel retórico, por lo tanto, muy alto. Por lo tanto, un griego culto. Grado de cultura. ¿Es un género de masas? Es decir, ¿qué cultura tienen las masas en esta época? Los datos no son tan claros como en nuestra época, porque no tenemos magnetófonos, no sabemos en realidad toda la cultura, pero sí parece, por los estudios que hay, que os diré, en Roma, que es la zona más culta del imperio, junto con también Asia Menor, el coeficiente, el porcentaje de gente alfabetizada y que lee novelas o literatura culta, el porcentaje es un 20-25%. Es decir, un 75-80% de la gente no sabe leer nada más que como muchos saben firmar. No lo olvidéis. Esto se ha discutido mucho, porque claro, los datos antiguos no son tan claros como los de nuestra época. Pero pensad que hasta la Segunda República el porcentaje del alfabetismo en España era del 80%. ¿De qué nos sorprendemos? Que en la época del Imperio Romano, que es cuando más se lee y más cultura hay en el mundo antiguo, no llegue a pasar de un 20 o un 25%. Como podéis imaginar, de ese 20-25% las mujeres menos. En la cultura de las mujeres puede ser 10-15% de mujeres cultas. Eso es lo que estamos diciendo. Por lo tanto, hay mujeres que leen, sí. Una masa de todo el imperio de mujeres leyendo, no. Sí, hay mucho amor, pero eso no justifica para decir que es género para mujeres, que es lo que quiero que quede claro. Mujeres que leen, sí. Género para mujeres, no. Y hay episodios de guerra y de todo, y eso lo leían hombres y mujeres, claramente. Lo que sí es importante es que le gustaban a los hombres y a las mujeres. Entonces tenemos, bien, tenemos datos de gente que haya leído estas novelas, es decir, ¿cuáles son los lectores reales de las novelas? Porque cuando uno escribe una novela actualmente, conocemos escritores contemporáneos, tiene normalmente lo que se llama lector implícito. Está pensando quién me va a leer, para quién escribo. ¿Quiénes son los lectores implícitos? Pues, por lo que vemos, la gente que escribe estas novelas pensaba en gente culta. Porque ¿para qué cito yo a Homero, a Heródoto o a Safo si nadie ha leído a Homero, ni a Safo, ni a Heródoto? Nadie lo reconoce, no tiene sentido. Ahora, ¿qué lectores sabemos, parece, que han leído estas novelas? Pues tenéis aquí unos cuantos, pocos, que parece que se están refiriendo. Luciano, en la obra que os he dicho antes, el Proemio, el prólogo, dice que escribe esto, sus relatos, para la gente seria que quiera relajarse de vez en cuando. Gente culta, seria, que quiera relajarse, que lea sus relatos. Y dice, al principio, solo una verdad voy a decir, todo lo que sigue es mentira. Este es el Proemio de Luciano, que es genial. Os digo que es genial el relato. Antonio Diógenes, lo hemos citado, dice que dedica a su hermana y a otros personajes masculinos. Y hay otra serie de personajes que tenéis ahí, que citan, por ejemplo, Porfirio en la vida de Pitágoras, cita a Antonio Diógenes,
Por lo tanto, fijaos, Porfirio, platónico, neoplatónico, un hombre culto, cita Antonio Diógenes, o sea que lo ha leído y lo considera serio. Juliano es Juliano el Apóstata, emperador del siglo IV, que vuelve al paganismo después cuando ya hay cristianismo, Juliano el Apóstata. Hay una carta interesantísima que dirige a los sacerdotes de Asia Menor y les dice que no lean a Aristófanes, porque es muy verde, ni a esas ficciones eróticas en forma de historia. Parece que se está refiriendo a las novelas. Parece que se está refiriendo porque, mirad, en el mundo antiguo no hay una palabra sola que designe novela en griego. Tenemos tragodía, que es tragedia, epos es épica, pero ¿cómo se dice novela en griego? No hay ninguna palabra, hasta que Focio dice dramaticón. He leído una obra dramática que es una novela, pero como tiene tanta peripecia, se llama relato dramático. Pero hasta el siglo IX no hay ninguna palabra de conjunto para calificar al género novelesco. Entonces, fijaos, y tenemos ahí a Teodorio Cristiano, que es un médico del siglo V, que recomienda la lectura de las novelas contra la impotencia sexual. No sabemos si eran efectivas o no, si funcionaban o no lo sabemos. Pero es muy interesante, todos estos autores tienen todos algo en común, siendo distintos. Todos son muy cultos. Todos los autores que tenéis ahí citados, todos sin excepción, que sabemos que parece que las han leído y que parece que se refieren a las novelas, son gente muy culta. Digo, ¿quiénes han leído las novelas? Autores muy cultos. Aunque sea para reírse o para decir lo que sea, las han leído y las conocen. Eso nos da un dato importante. Entonces, fijaos, también se difunden las novelas por los mosaicos que hemos dicho, porque hay que decir que la gente las conoce porque en su casa, en las casas patricias, la gente pone Cupido y Psique, o las dos protagonistas Miro y Semíramis, o Metíoco y Parténope, ¿entendéis? Es decir, se ha divulgado el género y se ha aceptado porque aparecen los mosaicos de Siria, que se veía es una zona muy culta y muy rica del mundo antiguo. Eso por otra parte. Y luego acabo ya el pantomimo. ¿Qué es el pantomimo? Mirad, el pantomimo es un tipo de danza. Sabéis que hay mimo y pantomimo. El pantomimo era una danza que tenía un éxito bárbaro en el mundo antiguo, sobre todo en el siglo II, época de las novelas después de Cristo, en donde había un coro que cantaba, un danzarín que iba ejecutando un argumento, y el coro cantaba, pues podía ser un ejemplo de una tragedia, o sabemos que las novelas formaban parte, digamos, de lo que es el repertorio de los pantomimos. Lo sabemos porque se citan a Nino, a Metíoco y a Parténope entre los pantomimos del siglo II. Entonces, fijaos, la novela se ha divulgado en mosaicos, en teatro, pantomimo, que no es un teatro popular, porque el popular es el mimo, el pantomimo es culto, eso también lo sabemos. Pero fijaos, la novela se ha divulgado muchísimo en el siglo, en toda esta época romana. Y yo ahora propongo, y veis que hay un interrogante, porque esa es mi hipótesis de trabajo que estoy trabajando últimamente y que he propuesto por escrito y que sigo. ¿Podría haber una difusión oral de las novelas? Es decir, hay una minoría que lee, un 20% que lee, pero eso, unas obras tan atractivas como estas, pues mirad, parece que Apuleyo alguna escena se pudo llevar al teatro. Entonces mi pregunta es, ¿se podía leer en el teatro, que os diré, un monólogo? Porque la novela está llena de monólogos y de patetismo. ¿Se puede llevar algún monólogo al teatro? En los banquetes de la gente rica, que sabemos que había banquetes en donde después se leía literatura, se hablaba, se discutía literatura, como dicen Plutarco, Luciano, muchos autores. La gente culta se reunía, Plinio, unos datos interesantísimos, Plinio joven, siglo I después de Cristo. En los banquetes, después de cenar, insisto, se hablaba de literatura, la gente culta, podía leerse, además de leer, que sabemos, la Odisea, o de leer alguna comedia, o leer a Platón, que se leía a Platón, se representaba a Platón. ¿Se podía leer pasajes de las novelas? Bueno, pues yo pongo un asterisco porque lo reconstruyo, porque no hay ninguna prueba. Es una hipótesis de trabajo. Pero yo pienso que quizá pudo haber una mayor difusión de la que pensamos, si hay una posible, en el Quijote, en el libro, la primera parte del Quijote, hay un episodio en donde hay un segador, creo, que está leyendo y hay un montón de gente que escucha mientras el uno lee. Esto no se trata de gente culta, pero sí que hay un hombre que lee y otros que no saben leer, escuchan. ¿Podría haber de alguna manera una mayor difusión de las novelas que no fuera solo la lectura en privado o en público? Porque sabéis que se leía en privado ya. La lectura pública es la más antigua en el mundo griego, pero después cada uno en su casa podía leer también en privado, en su habitación. Lo primero es público.
Me refiero público en voz alta. Incluso cuando estaban a solas leían en voz alta, normalmente. Cuando estaban a solas en su casa, la lectura en voz alta es la que predomina en el mundo antiguo. Pero sabemos que también hay escritura en voz baja como leemos nosotros actualmente. Bien, esa es mi pregunta, os dejo ahí con la duda y no sé si he abusado de vuestra paciencia porque me entusiasmo hablando de mis novelas, como sabéis, y muchas gracias por vuestra... No es un género marginal, como se ha planteado alguna vez, no es un género marginal, sino que es el que mejor representa la sociedad imperial. Las novelas son los sueños de una sociedad, un amor eterno, que es lo que todos queremos, un amor eterno, que dure. Fijaos, ese tipo de amores, de sueños de la sociedad, son muy importantes. Por eso creo que las novelas son muy importantes. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, y yo sé contestar.